Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Eric Martínez y el día de hoy voy a presentarle un pequeño video explicando explicando la neuropsicología detrás del TDAH y el TEA. Bueno, me gustaría empezar con una pequeña introducción. Cuando estudiamos la neuropsicología, una de las primeras lecciones que aprendemos es que el cerebro humano no tiene un solo molde. El desarrollo del sistema nervioso es increíblemente complejo. Y hoy vamos a analizar a fondo dos condiciones, de las que todo el mundo habla en la calle y en las redes, pero pocas veces se logran comprender bien. Bueno, el TDAH y el trastorno de espectro autista o TEA a nivel social, la gente suele juzgar estas condiciones basándose únicamente en lo que se ve a simple vista. Dicen que alguien que tiene TDAH es flojo o inquieto, o alguien con autismo es antisocial o terco. Sin embargo, como estudiantes de esta materia, sabemos que el comportamiento es solo la punta del iceberg. Detrás de cada acción hay una explicación biológica de funciones cerebrales muy claras. Para cumplir con el tiempo y el orden que exige esta materia, vamos a dividir esta exposición exactamente en dos partes iguales. En la primera mitad analizaremos lo que es el cerebro con TDAH y su química, y en la segunda veremos cómo se conecta el cerebro en el TEA y los procesos de los estímulos del entorno. El objetivo es entender qué pasa realmente en las redes de estos dos cerebros. Bueno, como primer punto, me gustaría empezar, como le dije, es el cerebro y las funciones ejecutivas del TDAH. Para entender el TDAH desde la neuropsicología, tenemos que viajar directamente a la parte delantera de nuestra cabeza, la, la corteza prefrontal. Si el cerebro fuera una empresa, esta zona sería el director general en sí. Es la encargada en la que llamamos funciones ejecutivas. ¿Qué son en la práctica? Bueno, son las habilidades mentales que nos permiten planificar nuestro día, organizar un trabajo en la universidad, decidir qué tarea es más importante en el día, también frenar nuestros impulsos y sobre todo mantener la atención fija en lo que estamos haciendo y ignorar las distracciones. Los estudios con escaneos cerebrales nos muestran algo muy interesante en lo que es las personas con TDAH. Esta zona de la frente muestra un retraso de maduración de aproximadamente 3 años en comparación con otros cerebros. Además, se nota que hay menos actividad eléctrica y menos flujo de sangre de lo habitual. En estos circuitos, por eso el problema real del TDAH no es la falta de voluntad, no es que la persona no quiera hacer algo o que no le dé la gana de quedarse sentado, es que su cerebro tiene una falla de fábrica en el sistema de control y regulación de la atención. ¿Y qué ocurre en esta baja actividad? Bueno, aquí es donde entra la química en el cerebro. Hay dos mensajeros químicos esenciales llamados neurotransmisores que, nos, que, está que están funcionando, que no están funcionando bien en las conexiones del lóbulo frontal, la dopamina y la noradrenalina. ¿Qué es la noradrenalina? Bueno, esta funciona como el botón de volumen en la atención. Ayuda al cerebro a sintonizar el sonido correcto y apagar el ruido de fondo. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Bueno, la dopamina es considerada la reina de la motivación y el placer. Es lo que nos da una pequeña recompensa química de satisfacción cuando terminamos una tarea aburrida pero necesaria, como estudiar un texto largo o limpiar nuestro cuarto. Como el, como el cerebro de una persona con TDAH absorbe la dopamina demasiado rápido, sus niveles se quedan muy bajos en el día. Esto significa que el cerebro con TDAH vive en un estado constante de aburrimiento y inconscientemente. Para el cerebro, este vacío químico es insoportable. Por lo tanto, para sobrellevarlo y sobrevivir a esto, esa falta de chispa interna, el sistema nervioso reacciona buscando estímulos externos de manera desesperada. Esto explica por qué se distraen con el vuelo de una mosca, porque abren 20 pestañas en el ordenador, en la computadora al mismo tiempo, o por qué necesitan mover los pies o las manos. Esto es el movimiento físico. En realidad es un intento del cuerpo por encender el cerebro y fabricar dopamina, la dopamina que le falta. Sin embargo, aquí ocurre una paradoja que confunde a muchos, el hiperfoco. Bueno, el hiperfoco es una actividad, es extremadamente divertida, nueva o apasionada para las personas con TDAH. Ya puede ser un videojuego, un proyecto creativo, un tema que les encanta. El cerebro experimenta una descarga masiva de dopamina. En ese instante los sistemas de atención se encienden por completo y la persona entra en un estado de concentración tan profundo
que puede quedarse 5 o 4 horas sin comer, sin mirar el teléfono y sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Esto nos demuestra que el TDAH no es una falta de atención, sino una incapacidad para controlar la forma voluntaria hacia dónde se dirige la atención de cada uno. Bueno, como segundo punto, me gustaría hablar sobre las conexiones mentales y sentidos en el TEA. Bueno, ahora pasemos al trastorno de espectro autista. Si el TDAH es un problema de química y energía, el TEA es un tema como se organiza el mapa de cables y conexiones del cerebro desde que el bebé se está formando. Cuando los científicos revisan el cerebro de una persona con autismo, encuentran patrones de conexiones muy parecidas. Hay una hiperconectividad local, pero una hipoconectividad a larga distancia. Vamos a explicar esto de forma sencilla. Um, la hiperconectividad local significa que hay ciertas zonas específicas del cerebro, las neuronas están súper juntas y hablan demasiado, entre ellas en distancias muy cortas. Esto hace que la zona se vuelva muy ultra suficiente, bueno, muy ultra eficiente, mejor dicho, procesando la información con un nivel de detalle y lógica impresionante. Esto explica las llamados intereses restringidos. No es un simple pasatiempo en una especialización profunda de la mente, sino que la persona con TEA le interesa, por ejemplo, los dinosaurios, la música, la programación. Su cerebro guardará esos datos y patrones de forma perfecta gracias a la superconectividad local que hay dentro del cerebro. Sin embargo, el precio de tener estas zonas tan conectadas por dentro es la hipoconectividad a larga distancia. Los cables que deben comunicar los lados más lejanos del cerebro, por ejemplo, conectar la parte de atrás que se ve en las imágenes, con la parte en medio que procesa las emociones y la parte delantera que es que la toma de decisiones, son más débiles. Esta falta de comunicación eh, generalmente afecta a dos procesos psicológicos muy importantes. La primera es la teoría de la mente. Esta es la capacidad de que tenemos en ponernos en el lugar de otra forma automática, intuyendo qué está pensando la otra persona o sintiendo a través de sus gestos. Un cerebro típico, esto se logra gracias a una red social cerebral que se trabaja rápido, pero en cambio en el TEA, como las conexiones largas fallan, esta red no está activa sola, por lo tanto, leer las caras de la gente, saber si alguien está aburrido, entender el sarcasmo, los chistes de doble sentido, no les sale de forma natural. No es que no tengan empatía, es que tienen que hacer un esfuerzo mental lógico, muy grande, ya que es lógico y analítico como ellos piensan, como si estuvieran traduciendo un idioma extranjero en un tiempo real. Es casi una comparación. El segundo proceso afectado son los sentidos. El cerebro es un filtro central llamado, no, perdón. El cerebro tiene un filtro central llamado tálamo, cuya función es decidir qué ruidos, luces o el ambiente son importantes y cuáles deben ser ignorados. Gracias a este filtro puedes estar en un restaurante leyendo el menú mientras tu cerebro ignora el ruido de la cocina, la conversación que está de fondo de otras mesas y esto lo hace de manera involuntaria. En el cerebro, con TEA, este filtro no funciona bien. El cerebro experimenta todos los sonidos a la vez, todos los estímulos del entorno. Entran de manera igualitaria, con mucha fuerza. Por ejemplo, el zumbido del aire acondicionado, la etiqueta de la ropa, o el olor de la comida, o el ruido de la calle. No se sienten como simples molestias. El cerebro lo recibe con la misma intensidad, como lo dije, eh, como decir una alarma de peligro. Esto hace que la persona sienta que está en un entorno caótico y agresivo, activando la amígdala, que es el centro del miedo del cerebro, lo que provoca crisis de ansiedad a la persona. Bueno, y como conclusión puedo decir que en resumen la neuropsicología nos demuestra que el TDAH y el TEA no son caprichos ni malas crianzas, son dos formas de funcionamiento cerebral totalmente diferentes. Mientras que el cerebro con TDAH lidia con la química y la motivación y vive buscando novedades para encender el cerebro con TEA procesa todo de una forma ultra detallada y necesita rutina, orden, para proteger sus sentidos del caos del mundo. Lo interesante de esto es que estos no son opuestos. Hoy sabemos que comparten muchos genes y ambos tienen problemas en el control de sus funciones ejecutivas, por lo que es muy normal ver a pacientes que tienen ambas condiciones a la vez. Muchas gracias.